de la palabra para formular su pregunta, congresista Moyano. Gracias, presidente. Presidente, he estado observando la sesión y la intervención del ministro y por su intermedio, con todo respeto, presidente, el ministro Pastor. Sé que el ministro está poniendo todo su empeño para hacer que las cárceles los penales pudieran por lo menos ser conducidos de diferente manera. Sin embargo, escuchaba al ministro que en el caso Chachapoyas, por ejemplo, escuchaba negligencia de parte de los agentes del INPE. Y yo le hago la pregunta al ministro, primero, que nos pudiera responder cuántos agentes del INPE están a cargo del penal de Chachapoya o estaban a cargo del penal de Chachapoya, para cuántos internos. En el caso de Abancay, ¿cuántos agentes del INPE para el caso del número de población internos en el penal de Abancay? Porque en función al número, presidente, de agentes que está a cargo del cuidado de los internos, es que podemos hablar incluso de negligencia, presidente. Considero que si en algún momento también el ministro manifestó que había un déficit de personal del INPE, si tenemos un déficit de personal del INPE, presidente, entonces la primera medida es establecer que este déficit sea superado para después hablar del tema de negligencia. Yo quiero adelantarme a hacer este tipo de intervención, presidente, porque tengo información que para el penal de Chachapoyas habían 8 agentes del INPE para 500 internos. Entonces, 8 agentes del INPE, si se distribuyen 2 que se encarguen de la puerta, el resto está dentro, o sea, 6 para internos, porque siempre hay 2 en la puerta, presidente, para los que visitamos penales, siempre hay un número determinado en la puerta que es el que recibe los DNIs, revisa, etcétera, y hay otro número que está adentro, presidente. Entonces, de 8, 6 adentro, 2 en la puerta, solo 6 a cargo, presidente, de los internos en el caso Chachapoyas. Y me preocupa por qué, presidente, me preocupa porque el ministro es quien es jefe de los agentes del INPE, es decir, es su personal. Y si el ministro nos dice que hubo negligencia de parte del ministerio, cosa que yo no podría aceptar, presidente, no puedo aceptar que el ministerio cometió negligencia en función a los agentes del INPE. Conozco el trabajo de cerca, presidente, y sé que no tienen, por ejemplo, porque por mandato, por supuesto, de leyes internacionales, es que el que está cerca a un interno no puede usar arma de fuego. Por eso el agente del INPE no tiene arma de fuego, no se podría defender en ningún momento con un arma de fuego. Por otro lado, los agentes, porque no pueden, y los agentes del INPE, ni siquiera los de la puerta, usan chaleco antibala, porque no están dotados de este material o porque falta este material, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí, presidente, más allá de que desde el ministerio se acuse o se denuncie negligencia, sino es más bien convocar, presidente, a saber cómo resolvemos el problema con los agentes del INPE que están de todas formas, no solo bajo la dirección del ministro Aurelio Pastor, que está tomando medidas seguramente ahora, sino desde antes, presidente, la verdad, bastante desatendidos. A raíz de una muerte nos tenemos que citar. A raíz de un asesinato que era crónica de una muerte anunciada, nos citamos, nos reunimos y vemos qué vamos a solucionar con el INPE. Eso debe ser nuestro tratamiento, presidente. ¿Qué solución le vamos a dar para que los agentes del INPE tengan la suficiente capacidad para atender a los presos y no se hable de negligencia y que no sean procesados? Fíjese, presidente, pasa lo mismo con los policías. Cuando el policía tiene que defenderse y hace uso de su arma de manera reglamentaria, acusado, preso. Cuando el agente del INPE está impidiendo un motín, impide un escape, una fuga masiva, presidente, y si en uno de esos casos se escapan, van presos, denunciados. Y si no se escapan y alguno de esos, que es un caso, presidente, un caso de un agente del INPE que pudo usar su arma en un escape porque tenía licencia para usar el arma, para evitar el escape, presidente, o la fuga, 3 años presos. Lo mismo está ocurriendo, igual que nosotros denunciamos con la policía, lo mismo ocurre con los agentes del INPE.
Y entonces me preocupa que se hable de negligencia cuando no hemos superado el tema de déficit, cuando no hemos superado los problemas que tienen materiales los agentes del INPE y cuando no tienen seguro de vida que ellos están reclamando. Desde aquí le hago una consulta al ministro, si es que podría haber la voluntad del ministerio preparar una propuesta sobre el seguro de vida de los agentes del INPE. Gracias, presidente.